Iglesia Cristiana Evangélica Casa de Dios en Honduras presenta a continuación el testimonio del pastor Omar Velázquez. Un tiempo donde descubrirás el amor profundo que tiene Dios para tu vida. Aparta un instante en tu vida y descubrirás el inmenso amor que transforma corazones, que rescata al pecador de las garras del infierno para hacerle libre en Cristo Jesús. Señor, tú que los das vida, Señor, tú que los has dado, los has hecho libres, Señor, para contar tus maravillas, para contar de tu gracia, Señor, de tu amor, de tu eternidad, Dios. Santo eres tú, Señor. Bendice, Padre, nuestras vidas cada día, Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Señor amado, toda la gloria es para ti, Señor. Te mereces el honor y la gloria solamente tú, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Tenemos el gran privilegio, Dios, de estar, Padre mío, en este lugar, Señor, para honrarte, para glorificar tu nombre. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres Dios, santo eres, Señor. Te adoramos, te bendecimos. Mi nombre es Omar Velázquez. Inicio leyendo una palabra en el libro 1 de Corintios, capítulo 1, verso 27. Dice así: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Bendito sea el nombre de Dios. Nací en el año 1972 en un hogar lleno de conflicto, en un hogar donde no había amor de mis padres hacia mí. Empecé a observar que mis padres no tenían amor para mí. Mi padre un alcohólico, un hogar desintegrado, mi madre también una mujer dedicada a sus negocios. Desde niño empecé a observar que yo no era importante en aquel matrimonio. Siempre estaban discutiendo, siempre estaban llevando el pleito, la contienda, porque la Biblia dice que donde un hogar donde el Señor no habita, no hay paz, no hay gozo. Yo, aquel niño de tan solamente 8 años, empezaba a observar el maltrato que mi padre siempre llegaba borracho. Mi padre siempre estaba golpeando a mi madre. Yo observaba todo aquello y decía dentro de mí, pensaba, me ponía a llorar y a llorar y a llorar, porque siempre que él llegaba bolo, golpeaba a mi madre. Un día empezaron a discutir, ella le dijo: te voy a abandonar, te voy a dejar, y te voy a dejar con este cipote para que lo críes. Yo llorando, escuchando aquellas palabras, mi padre le decía: tú te vas a quedar con él, yo no quiero ese cipote. Empecé a llorar y a llorar. Un día, de repente, yo salí de la casa a jugar y yo miraba que los demás niños de la colonia donde yo vivía, vecinos de la casa, los niños recibían regalos de sus padres, los niños recibían amor de sus padres. A mí nunca me celebraron cumpleaños, nunca me dieron un par de zapatos, un vestido nuevo. Siempre para mí no había nunca nada. Pero la palabra de Dios dice que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y en aquel momento yo era un niño de solamente 8 años. Yo estaba siendo ya lleno mi corazón de amargura, de dolor. Recuerdo que un día salí, porque vivíamos en Ceiba, Atlántida,
Salí a la playa como siempre solías hacerlo. Cuando yo regresé por la tarde, siempre la puerta de mi casa estaba abierta. Ese día que yo llegué, la puerta estaba cerrada. Yo empecé a tocar la puerta porque decía yo, ¿por qué está cerrada? De repente una señora que vivía cerca de nosotros pegó un grito y dijo: Dios mío, ¿qué han hecho? Han dejado abandonado a este niño. Y empecé a llorar y a llorar y a preguntarle: ¿dónde está mi madre? ¿Dónde está ella? Y aquella señora me dijo: mira, hijo, a ti te han abandonado, se han ido tus padres, ellos se dejaron y a ti te han abandonado. Aquella señora empezó a abrazarme y agarrarme de mis brazos y me llevó a su casa. Estuve con ella ahí un tiempo, pero por las noches siempre yo lloraba y yo decía: ¿dónde está mi madre? ¿Dónde está mi mamita? ¿Por qué me dejó? Y yo lloraba y lloraba siempre por las noches. Y un día yo empecé a caminar, empecé a salir así a la ciudad de La Ceiba, empecé a caminar por las calles, empecé a dormir en las aceras, empecé a caminar, a deambular por aquellas aceras, por aquella ciudad, empecé a comer de la basura, empecé a dormir en las aceras. Mis cobijas eran cartones, periódicos, y empecé a que me iba llenando mi corazón de odio, porque en la calle me pegaban, los muchachos más grandes me golpeaban, y empecé a meterme, y empecé a llegar a los burdeles, empecé a andar en las cantinas, en los bares, empecé a pedir comida para poder sobrevivir. Me iba a los drones de basura a recoger comida para poder comer. Un niño de casi 8 y medio de años, abandonado en la calle sin que nadie diera algo por él. Y mi corazón se empezó a llenar de odio. Empecé a dormir en una zona roja que se llamaba zona X, donde solo homosexuales habían, donde solo prostitutas habían. Aquellas mujeres y aquellos hombres afeminados me acogieron ellos en sus cuartos, donde ellos vivían, y empecé yo a ser mandado hacia ellos. Ellos me cuidaban, ellos me daban el amor que mis padres me habían negado, y yo me sentía bien, y empecé a crecer en aquel ambiente, a la edad de 9 años. Yo empezaba ya a tener relaciones sexuales con hombres, con homosexuales, con mujeres de la calle. Un niño de 9 años que debe estar en el regazo de sus padres, en el hogar, cuidado por sus padres. Yo ya estaba siendo inducido en las tinieblas, en la oscuridad. Pero la Biblia dice que el Señor los tiene escogidos desde la fundación del mundo. Y empecé yo a caminar en aquella vida, empecé yo a conocer gente mala, a conocer gente que andaba en las cosas malas. Empecé a conocer gente que vendía droga, gente que empecé a conocer, me presentaron gente. Yo era un niño que hacía mandados en aquellos burdeles. Y recuerdo que un día me presentaron a un hombre, y este hombre me dio un trabajo, y el trabajo era que yo entregase un dinero a las autoridades, que cada mes, cada fin de mes yo entregara ese dinero a las autoridades de aquella ciudad. Y empecé yo a hacer aquello, me daban una cantidad de dinero y empecé yo a sentirme bien. Ellos me daban el amor que en mi hogar yo nunca había tenido. Pero en mí había aquel vacío y yo me preguntaba: ¿por qué mi madre me abandonó? ¿Por qué mi madre me hizo esto? Y yo crecía con aquel odio contra mi madre. Y yo decía: mi madre, no fue mi madre porque me abandonó. Por las noches yo lloraba a mis 9 años. Yo decía: yo quiero ver a mi madre, yo quiero ver a mi mamita. Y empecé a preguntar dónde quedaba Tegucigalpa. Empecé a preguntarle a aquellos hombres que se llevaban ahí, que se prostituían. Y empecé a averiguar dónde quedaba. Hice un viaje a esa edad, la ciudad de Tegucigalpa, Honduras. Recuerdo que llegué porque me habían dado información de que ella vendía en el mercado Colón de Tegucigalpa, Honduras. Y yo llegué
a la ciudad, a la capital. Cuando yo la encontré, yo pensé que ella me iba a recibir con los brazos abiertos. Yo pensé que ella me iba a decir: hijito mío, perdóname por lo que te hice. Pero cuando ella me vio, empezó a regañarme, empezó a decirme: ¿qué haces aquí? No te dejé allá en la ceiba. Y yo empecé a llorar, yo empecé a decirle: ¿por qué me hace esto, mami? ¿Por qué? ¿Por qué? Y de repente ella me dijo: bueno, ya que estás aquí, sirve de algo, me dijo. Y empezó a ponerme ventas en mis manos. Empecé a ponerme para que fuera a vender, para que fuera a trabajar para ella. Recuerdo que agarré aquellas cosas que ella me dio y empecé a caminar. Recuerdo que las dejé abandonadas, aquellas cosas que ella me dio, y empecé a caminar sin yo conocer la capital, y llegué al centro de Tegucigalpa. Y empecé de nuevo a dormir en las calles, sin conocer a nadie, sin conocer absolutamente a nadie. Empecé a vivir en aquel mundo. Ahí empecé a conocer otras gentes, empecé a conocer gente mala, me involucré. Ya iba para los 10 años cuando yo empecé ya a hacer robos. Empecé a llevarme con gente que andaba asaltando, que andaba robando. Empecé y me pusieron un apodo, me decían el mono es famoso. Y aquellos hombres me enseñaron a robar, me instruyeron cómo asaltar, cómo robar en los supermercados, cómo robar en las tiendas. Y aquellos hombres, cuando yo robaba, ellos me despojaban de todo a mí. Y empecé a crecer en aquel ambiente, en aquella vida. Recuerdo que un día andaba yo con un compañero que le decían por apodo el Chiqui. Y el Chiqui era un joven violento que caminaba su arma para asaltar y matar a cualquier persona que se le acercara. Recuerdo que este joven era tan violento que asaltaba a la luz del día a cualquier persona que él quisiese asaltar. Me decía: mira, mono, vamos a asaltar a ese que viene ahí, y lo hacíamos. Y de repente un día salimos, porque dormíamos en la calle, los levantamos con otro que se llamaba, le decían Tingo. Estos hombres caminaban armados y a mí me daban un arma blanca y empezamos a caminar. Pues yo caminando con ellos, la Biblia dice que el Señor los ha llamado con un propósito. Y el Señor dice en su palabra que Él los ha destinado desde la fundación del mundo. Dice la palabra de Dios que Él siempre los ha guardado para las cosas que Él tiene para nosotros. Recuerdo que yo iba con ellos y en mí entró un deseo. De no ir ese día con ellos. Y recuerdo que le dije: yo hoy no voy a ir, Chiqui, yo me voy a quedar aquí. Y recuerdo que ellos empezaron a caminar a una cuadra donde que yo estaba. Empecé a ver cómo ellos caían abatidos por las balas. Empecé a ver que el Chiqui era muerto a balazos. Empecé a ver que mi otro amigo Tingo empezó a correr y él se salvó, pero mi amigo Chiqui, él había sido muerto a balazos porque los andaban buscando para matarlos. Empecé a huir de aquel centro de Tegucigalpa. Llegué a Comayagüela. Empecé en Comayagüela a conocer otras personas. Ahí conocí a un hombre que le decían el Pato. Este hombre vendía droga. Este hombre traficaba droga. Y me dijo: mira, yo te doy trabajo. Y empecé a trabajar con él. Empecé a vender droga. Empecé también a transportar droga de las partes de Olancho para aquí a Tegucigalpa. Y me dijo: mira, lo hace bien. Y empecé a hacerme famoso. Empecé a trabajar con él y repartía la droga en todo Tegucigalpa, en parte de Comayagüela y en parte de los mercados. Y dice, y empecé a hacerlo, y aquello yo me sentía bien, yo me sentía que había logrado, que estaba en lo alto. Pero de repente la palabra del Señor dice en Proverbios 14:12: hay camino que el hombre le parece derecho,
pero su fin es camino de muerte. Yo había tomado un camino, que el camino era la muerte, pero Dios tenía un propósito. Dios, porque siempre Él cuidaba de mí. Recuerdo que esa mañana yo me levanté, porque yo dormía bajo el puente Carías. Recuerdo que yo me levanté y dije, voy a empezar a hacer lo que debo hacer. Y empecé a caminar, a reunirme con estas personas para hacer lo que siempre hacíamos. Y recuerdo que cuando yo llegué, aquel hombre no estaba. Y me dijeron, está en la casa de él. Y llegué a la casa de él y tampoco lo hallé. A los minutos que yo estaba en la casa de él, la policía rodeó la casa de él, donde él estaba. Lo andaban buscando también a este hombre que le decían el Pato. Era un traficante de droga y vendedor de droga. Me andaban buscando para matarlo. Recuerdo que me tomaron, yo tenía ya 12 años de edad. Recuerdo que me tomaron y me dijeron, ¿qué haces aquí? Pero como yo era menor de edad, me soltaron, pero que no hallaron nada en contra mío. Dios siempre me guardó. Dios siempre tenía un propósito para mí, aunque yo andaba en el camino de muerte, en el camino de las tinieblas, pero siempre Él me cuidó. Recuerdo que un ladrón apodado Remigio, se acercó a mí y me dijo, tengo ganas de matarte porque me caes mal. Recuerdo que sacó un puñal y dijo a quererme asesinar, pero cuando él estaba queriéndome asesinar, la vista le ardió y cayó al suelo, porque yo levanté las manos para que aquel hombre me hiciera daño, porque yo ya no quería vivir. Mi amargura y mi dolor era tanto que yo no quería vivir. Solo la mano del Señor estaba conmigo, mas yo no sabía, y empecé a caminar en aquel mundo. Recuerdo que la noticia llegó que aquel hombre a quien los daba amor, los daba ropa y todo para que nosotros vendiéramos droga, estaba desaparecido y nunca más se supo de él. Para los 13 años yo empecé a caminar y dije yo, este camino que llevo solo es mal y mal. Recuerdo que empecé a trabajar, empecé a jalar bultos, empecé a llevar a la gente, a ayudarle a llevar sus maletas, empecé a ganarme la vida. Algo dentro de mí me decía que estaba haciendo lo malo, pero yo siempre tenía el deseo de estar con mi madre, siempre la iba a ver. Y recuerdo que avanzando el tiempo, caí en un internado, y en ese internado conocí, ahí estaba aquel hombre amigo mío, que había salvado de morir, llamado Tingo. Recuerdo que ahí estaba y Tingo le gustaba la brujería. Él hacía actos de brujería en aquel orfanatorio y llegamos y él estaba ahí. Recuerdo que por las noches los reuníamos, él los reunía a todos y ponía las 6 candelas de la suerte para el ladrón y empezábamos a hacer oraciones. Él los enseñaba a orar aquellas oraciones, pero siempre la luz de Dios siempre me guardaba del mal. Recuerdo que en aquel ambiente un día yo me escapé de aquel lugar y cuando llegué al mercado busqué a mi madre y le dije, madre, ¿por qué usted no me quiere? ¿Por qué usted no me busca? Yo anduve en la calle y ella nunca me buscaba, y cuando ella me iba a buscar solo era para que yo le diera dinero de lo que yo ganaba. Nunca tuve amor de ella, pero yo siempre me hacía falta. Yo siempre la quería a ella, porque era mi madre. Cuando llegué a los 14 años, ya para los 15, empecé mi vida a cambiar. Algo empezó a cambiar en mí. Recuerdo que conocí una joven por la cual él es mi esposa hasta el día de hoy. Recuerdo que empecé a vivir con ella. Tuvimos hijos, hijas. Y empecé a caminar, pero en mí no estaba Dios. Yo siempre en mi corazón estaba el odio. Estaba aquel odio contra mis padres, porque ellos nunca me habían dado amor.
Y yo empecé en el vicio, empecé algo que siempre digo hasta el día de hoy y todavía no he logrado entender, que todos los vicios que hay en el mundo, la mayoría los probé, pero ningún vicio de ellos llenó mi corazón, ningún vicio de ellos me daba lo que yo necesitaba. Yo probaba todo vicio, pero todo vicio era rechazado por mi cuerpo. Algo dentro de mí lo rechazaba, algo me decía que no lo hiciese, y yo lo terminaba no haciéndolo. Cuando me ponía los puros de marihuana en mi boca, lo rechazaba, algo dentro de mí. Cuando estaba con el resistol, con el TikTok, con la pasta, con la roinol, yo quería estar drogado, pero aquello no me hacía efecto. Algo dentro de mí lo rechazaba. Y empecé a crecer, empecé a caminar, pero yo estaba en el vicio de los juegos de azar. Llegaba a la 1, a las 2 de la madrugada a mi casa. Mi esposa, que siempre que llegábamos a pelear a la 1, a las 2 de la madrugada. Recuerdo que tanto era el vicio que yo estaba metido, que todo el dinero lo perdía, que todo lo dejaba en el vicio. Y más, solo dejaba poco dinero para la comida. Recuerdo que llegaba a la 1 de la madrugada con una comida ya hedionda, porque aquella comida era comida para el instante, pero yo compraba comida y llegaba con comida ya mala a la casa. Recuerdo que mis niños no me conocían. Mis niñas no me conocían porque yo salía en la madrugada a trabajar y ellos quedaban. Y quiero la parte donde conocí a un hombre que me dijo: tu vida puede cambiar. Y yo le dije: ¿cómo puede cambiar mi vida? Te voy a presentar un hombre, me dijo. Este hombre te va a ayudar para que tu vida tenga suerte, para que tu vida sea mejor, para que te vaya bien en la vida. Y caminé con aquel hombre y me llevó a un lugar que se llamaba Zona Lugar X. Me presentó a aquel hombre y me dijo: mira, este es un brujo famoso. Este hombre te va a ayudar a salir de los problemas. Este hombre te va a ayudar a que tu vida cambie. Y empezó aquel hombre a decirme: mira, la consulta primera va a ser gratis. Te voy a hacer un baño. Te voy a hacer un remedio para que tu vida cambie, para que seas mejor. Empecé yo a visitar a aquel hombre. Aquel hombre me metió en un cuarto donde solo habían velas de color rojo y negras. Y empezó aquel hombre a decirme: desvístete completamente, porque te voy a hacer un baño con aguas purificadas. Recuerdo que aquel hombre tenía unas aguas negras en una botella y empezó a bañarme, a bañarme. Siempre que él estaba echándome la agua, me daba con una rama en mis espaldas, en todo mi cuerpo, desde arriba de la cabeza, y decía: hoy sí te va a ir mejor en la vida. Y empezaba a decir palabras extrañas, porque quiero decirte que el diablo también imita a la palabra de Dios. Quiero decirte que aquel hombre hablaba en lenguas como nosotros los cristianos evangélicos hablamos en lengua. Pero la Biblia dice, alabado sea Dios, que el diablo no puede contra los hijos de Dios. Mas yo estaba en aquel lugar por el pecado. Yo quería cambiar. Algo dentro de mí me decía que tenía que cambiar. Y empecé a visitar a aquel brujo. Aquel me dio un amuleto y me dijo: el día que este amuleto tú lo botes o te deshagas de él, ese día vas a morir. Aquel hombre me había sentenciado a muerte. Aquel hombre me había dicho: cuando tú dejes ese amuleto, vas a morir. Pero la Biblia dice: alabado sea el nombre de Dios. Quien conoce nuestro destino se llama Jesús de Nazaret. Yo estaba en aquel lugar. Recuerdo que un día dije yo: este amuleto para nada me sirve. Peor me va desde que he visitado a ese hombre. Y fui a reclamarle a aquel hombre que me había llevado. Y me dijo: es que él me ha dicho que en ti hay algo que no deja que haga efecto lo que él hace en ti. Y yo puedo decir
que el Señor desde muy niño me había escogido para su propósito, porque todos los que quisiesen hacerme mal, nunca lo pudieron hacer. Recuerdo que aquel amuleto lo boté en el río. Recuerdo que caminé para un billar, triste, vacío, mi corazón. Ya el pecado era mucho, porque yo había fabricado droga, química, y mucha gente quizá había muerto porque esa droga era química y con sustancias tóxicas. Y recuerdo que yo creo que el pecado, esas cargas, ese peso yo lo llevaba. Llegué a aquel billar con ganas de pelear con alguien. Yo quería morirme. Sentía que la muerte estaba ahí. Sentí de repente ponerme helado. Y un hombre me quedó viendo fijamente y me dijo: ya días quiero matarte porque me caes mal. Ya días quiero hacerte lo que te voy a hacer hoy. Entonces aquel hombre, yo le dije: va pues, lo que vas a hacer, hazlo. Mas yo no quiero vivir, yo no quiero esta vida ya. Mucho mal, mucha maldad he hecho, mucho pecado siento en mí. Y aquel hombre sacó un arma, un cuchillo, como de unos 60 centímetros, que lo andaba en un poliducto metido. Y yo dije, levanté mis manos y dije: hasta ahí, hasta aquí yo llegué. Solo eso dije. Aquel hombre venía sobre mí con aquel puñal. Pero cuando yo estaba levantando las manos para que el hombre me matara, porque yo ya no quería vivir, aquel hombre empezó a quedarse parado, estático. Aquel hombre sus rodillas empezaron a doblar, sus manos empezaron a ponerse duras. Y dice, aquel hombre empezó a gritar y decía: suéltenme estas cadenas, suéltenme de estas cadenas. Aquel hombre cayó de rodillas delante de mí. Aquel hombre decía: suéltenme, suéltenme, suéltenme. Dios siempre me cuidó, porque Él tenía un propósito. Recuerdo que yo salí de aquel billar temblando y dije, volteé a ver al cielo y dije: si hay un Dios, ayúdame, si en verdad tú existes, como dicen los evangélicos, porque los evangélicos me visitaban en mi casa y me hablaban de Jesús y me decían: Jesús es la salvación para usted, busque a Dios, Él lo ha salvado de la muerte. Porque ellos habían visto que allí en mi casa llegaron a matarme y yo no había muerto. Entonces ellos decían: Dios tiene un propósito con usted, Dios tiene algo preparado para usted, entregue su vida a Jesús. Y yo les decía amargamente: ustedes son unos mentirosos, ustedes andan mintiéndole a la gente para que la gente tenga miedo, para que la gente lo busque, para que le den dinero. Ustedes son unos mentirosos, porque en mi corazón había odio. Y recuerdo que uno de ellos me dijo: estamos orando por usted, varón, y un día Dios lo va a tocar. Recuerdo que le dije: sigue orando, porque un día yo voy a ir a la iglesia. Si es cierto que hay un Dios, si tú hablas con tu Dios, le dije, dile que venga a mi casa a buscarme. Dile que venga y yo voy a ir, le voy a obedecer y le voy a servir, pero yo quiero que Él venga propiamente, que no vengan ustedes, sino Él, a ese Jesús que ustedes anuncian. Recuerdo que me acosté, recuerdo que llegó la mañana, salí a mi trabajo, y esta parte de mi testimonio, donde el Señor me visitó, donde yo reté a Dios sin saber, pero Dios tenía un propósito. Y a continuación le hablo de mi conversión al Señor Jesús. Aquel día no se me olvida, día glorioso, 5 de julio de 1999. Llegué a mi trabajo, el lugar donde yo laboraba. Usaba el pelo largo hasta casi los lomos, una gorra, mal encarado. Llegué a mi trabajo, me senté. Cuando yo me senté, empecé a sentir una paz
como yo nunca en el mundo la había experimentado. Pensé a sentir que cortinas como del cielo descendían sobre de mí. Pensé a sentir que un fuego desde la coronilla de la cabeza a la planta de mis pies empezó a apoderarse de mí. Empecé a llorar como un niño. Empecé a llorar y llorar y llorar, y de repente apareció como una imagen, como una pantalla vivente, y me miré desde niño, cuánto yo caminé y miré, y Dios me mostró un ángel que siempre me cuidó desde niño, un ángel que lo miré, que él siempre estaba a mi lado. Y empecé a ver aquella imagen y empecé a llorar y a llorar. Yo no sabía por qué lloraba. De repente en mis mentes apareció unas letras que decía: yo soy Jesús, yo te amo. Pero lo tremendo de aquello es que yo nunca fui a la escuela. Y yo miraba y yo no sabía leer, y aquellas letras las empecé a leer, empecé a saber que aquel nombre era Jesús, de lo que los evangélicos decían. Y recuerdo que empecé a llorar más y más, y cada vez que lloraba me sentía más libre. Cada vez que lloraba algo de mí se iba saliendo. Cada vez que lloraba empezaba a dar vida a mí. Y recuerdo que empecé a reírme de repente. Un gozo vino a mí de repente, un gozo como nunca lo había tenido. Empecé a dejar aquellos vicios que yo tenía al instante, los aborrecí. Aquel deseo que tenía de hacer la maldad, aquel odio que había dentro de mí empezó a desaparecer. Y yo decía: ¿qué me pasa? ¿Por qué me está sucediendo esto? Pero yo te puedo decir, hermano y amigo, hermano, en esta hermosa hora, que yo había retado a aquellos evangélicos, que yo había retado diciéndoles: si en verdad Dios existe, si en verdad el Dios que ustedes predican vive, si Él viene, yo me voy a convertir a Él y le voy a servir. Recuerdo que yo estaba como fuera de mi cuerpo, como que flotaba. En aquel momento yo miré 3 personajes a mi lado derecho. Los quedé viendo, y uno de ellos habló y me dijo: hemos cumplido el trabajo que fue ordenado. Y otro dijo: las Biblias que tú vas a empezar a leer te la van a dar en tal lugar. Y recuerdo que yo me paré, ellos tenían Biblias en las manos. Su aspecto no era humano, era algo sobrenatural. Sus ropas no eran de este mundo, alabado sea Dios. Yo había retado a Dios que viniese por mí, que viniese y me llevara a la iglesia, y el Señor así lo había hecho. Por eso digo, desde ese día entregué mi vida a Jesús. Recuerdo que llegué al lugar donde ellos me mandaron y me dieron 2 Biblias. Y aquellas 2 Biblias, una era para mi esposa y una era para mí. Recuerdo que en mí había paz, había amor. Y yo atesoraba aquellas Biblias, las besaba, las abrazaba. Llegué a mi casa temprano. Cuando yo llegué a mi casa, mi esposa se asustó y me dijo: ¿por qué anda con Biblias? Que ahora ni las cosas de Dios respeta. Y yo le dije: no, es que me ha sucedido algo. En mi trabajo me ha sucedido algo. Yo reté a Dios y Dios ha llegado a mi vida. Le dije y me senté en una silla. De repente yo le dije: ¿habrá alguna iglesia aquí donde yo pueda ir a escuchar la palabra de Dios? Dios había sembrado su palabra en mí. Dios había sembrado esa palabra preciosa en mí. Y recuerdo que ella me dijo: sí, hay de haber alguna iglesia abierta todavía. Y recuerdo que yo me paré, y cuando yo me paré, sentí como que de mi brazo me agarró alguien y empezó a caminar conmigo. Empezó a dirigirse hacia la iglesia y me empezó a llevar, a que yo sentía que me llevaba de la mano. Y entré a la iglesia peludo, con una gorra y con aquella Biblia en mi brazo.
humillado delante de Dios. Llegué y empecé a escuchar aquel mensaje. Yo quedaba ido en el predicador. Yo quedaba ido y yo quería que aquella mujer que estaba predicando me dijese: quiere aceptar al Señor, y yo iba a hacerlo. Aquella mujer empezó a predicar y a predicar aquella palabra de Dios. Y recuerdo que aquella mujer me dijo una palabra y dijo: no importa si tus padres te abandonaron, no importa si tu padre y tu madre te abandonó, Dios te ama. Aquellas palabras que aquella mujer dijo, como que si ella conociese mi vida, aquellas palabras impactaron más. El mensaje terminó, ella despidió el culto. Yo esperaba que ella dijera: si hay alguien aquí que quisiera aceptar a Jesús, si hay alguien aquí que quisiera entregar su vida. Y vino aquel recuerdo a mí, en aquel momento, de todo lo que yo hice, de lo que yo hacía, lo malo. Y aquel momento Dios me recordó cuando yo me acostaba con los sexuales, que en aquella vida miserable, y empecé a confesar ahí mis pecados, y pegué un grito, pero fuerte, un grito grande de desesperación, y le dije a aquella mujer: mujer, hoy yo quiero recibir a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Aquella mujer me tomó de la mano y empezaron a orar por mí, empezaron a clamar por mí, y empecé yo a clamar, empecé yo a decirle: Dios, perdóname por todo lo malo que he hecho, por todo lo malo que hice. Quiero servirte, ayúdame. Y entregué mi vida a Jesús. A continuación, cuando yo me fui para mi casa, yo ya iba con Jesús en mi corazón. Cuando yo llegué a la casa, aquel personaje que yo había visto cuando en el trabajo me visitó, solo había solo uno. Y te puedo decir, amado hermano, amado amigo, que escuchas este testimonio, que aquel hombre que estaba ahí era el ángel que a mí me había cuidado desde niño. Y aquel hombre tenía en sus manos como una página. Yo cuando lo vi sentí miedo, pero de repente se me quitó el miedo. Y me dio aquella hoja en mi mano. Yo se la agarré, me la dio. Y aquella hoja la agarré en mis manos. Entré a mi casa. Cuando yo volteé a ver, ya no estaba aquel personaje. Y aquellas palabras que estaban ahí decía: Jesús es el Señor, solo a Él servirás. Desde ese día empecé a buscar más de Dios. Al tercer día, al ver el cambio, mi esposa vino a Jesús también. Alabado sea el nombre de Dios. A continuación, hermanos, quiero leer unos versículos, uno de los que venía en esa carta que aquel ángel me dio. Se encuentra en Juan 10:10 y dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Alabado sea el nombre de Dios. Yo pude ver aquellas palabras. Yo era un hombre que no sabía leer, pero cuando Dios me visitó, Dios me dio el entendimiento para poder leer la palabra. Le dije a Dios: si tú me has llamado para servirte. Me metí en 3 días de ayuno. Y cuando yo estaba en aquellos ayunos, yo sentía que alrededor de mí andaban demonios, que alrededor de mí escuchaba como cerdos que querían que yo no ayunara, que yo no orara. Al tercer día que yo entregué aquel ayuno, empecé a leer la Biblia, empecé a ver que podía leerla. A los 15 días de haber estado ya convertido al Señor, empecé
aquel juego Dios puso en mí y empecé a predicar en las calles. Yo no era bautizado, no era casado, no estaba ordenado como la iglesia enseña, pero ya Dios me había enviado a predicar, a ganar almas para Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Como un hombre que no estudió, como un hombre que no estuvo en la escuela, un hombre podía leer. Dios es grande y maravilloso. Hoy el Señor nos ha dado un ministerio de pastor, un hombre que estuvo tirado en la calle, un hombre que fue un niño que fue abandonado, pero Dios dice en su palabra, como el versículo que leímos anterior, en Corintios, 1 Corintios 1:27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y en Salmos 27:10 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Fui abandonado por mis padres, pero hoy tengo un Padre mayor, se llama Jehová de los ejércitos. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios. Este ha sido mi testimonio. A continuación quiero hacer una oración por los amigos y hermanos que están en el camino del Señor. Sigan adelante, no se detengan, porque Cristo viene pronto. Voy a hacer una oración a los amigos que han escuchado este testimonio. Repitan conmigo ahí donde están. Señor Jesús, creo en mi corazón que tú eres mi Salvador. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por morir por mí. Creo que tú eres mi Salvador. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hemos presentado el testimonio del pastor Omar Velázquez, creyendo que Dios ha tocado tu vida y está dispuesto a entregarte la paz que necesitas. Visítanos en nuestra iglesia, Casa de Dios, Colonia Nueva Danlí, esquina opuesta de la Escuela Bessie Watson, o comunícate con nosotros al celular 9567 2413. Que Dios te bendiga. Mi Padre me ama tanto que su Hijo dio por mí. Por siempre las gracias le daré. Me ha dado su espíritu y verdad. Bendito mi Señor. A su lado nada temeré. Y cantaré. Mi Padre me ama tanto. Él me ama tanto. Amor es eterno y santo. Tan grande que no puedo entender. No puedo entenderlo. No puedo entenderlo. Me viste de ropa fina. Me atienda y me dio su vida. Gloria, aleluya, Padre fiel. Mi Padre me ama tanto que soy su heredero. Me ha dado su nombre